El rec se va a poner ya. Ya está grabando. Pues empezamos. Hola, buenas tardes a todos. Soy Carlos Lorenzo. Voy a presentar o moderar la formación que tenemos esta tarde. Y lo primero, deciros a todos muchas gracias por asistir a una nueva formación de Essity y sobre todo por las ganas que ponéis en todo lo que hacéis. Comentaros que la formación va a tener dos partes, una en la que la ponente hará su presentación y otra en la que las preguntas que se os vayan ocurriendo durante la presentación las podéis ir haciendo y luego al final se dará respuesta a esas preguntas. Si acaso quedara alguna sin dar respuesta, no os preocupéis porque como tenemos vuestro correo, os enviaremos la respuesta, ¿vale? Bueno, pues la formación de esta tarde tiene el título de Un antes y un después en el manejo de las bacterias y os presento a la ponente, que es Susana Zurro González. Es enfermera responsable de consulta de enfermería de heridas crónicas y complejas de difícil cicatrización de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Atención Primaria de Palencia, ¿vale? Tiene larga experiencia en formación y también hace cosas de investigación. Sin más dilación, buenas tardes, Susana, y nada, adelante, todo tuyo. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación y muchísimas gracias a Essity por la oportunidad que me da para presentar sobre todo los casos que tenemos en Palencia y cómo atendemos a la gente. Quiero hablarles sobre todo de Cutimés sorba y que existe un antes y un después en el manejo de las bacterias. Un antes y un después, sobre todo porque es un nuevo apósito que ha lanzado, tampoco tiene más de 7 años este apósito, pero que es algo muy novedoso y muy beneficioso para solucionar el tipo de las infecciones. Este apósito llegó en el 2014 a España, en agosto del 2014, y tuve la suerte de ser una de las primeras enfermeras que tuve en mis manos este apósito y desde entonces pues nuestra gerencia de atención primaria pues le puso en el catálogo de productos por su eficacia. Os voy a contar un poco en qué consiste este apósito, que es un acetato impregnado en cloruro de diaquilcarbamilo, que lo que va a hacer es la gestión de la infección tanto en prevención como en tratamiento. Es tanto más importante casi en la prevención como en el tratamiento en sí de la infección. Son muchísimas. ¿En qué va a consistir? Son muchísimas fibras de acetato que, como podéis observar en la fotografía ampliada, están cosidas unas a otras, todas las fibras, y componen el apósito de cloruro de diaquilcarbamilo. Estas fibras de acetato llevan ese ácido graso de cloruro dentro de ellas. ¿Por qué muestro estas fotografías? Porque es muy importante ponerle doble en el lecho de la herida, porque cubre la mayoría de los huecos y es más eficaz. ¿Cómo funciona el cloruro de diaquilcarbamilo? ¿Cómo funciona Cutimés sorba? Pues muy sencillo, capta, inactiva dentro de él las bacterias y las elimina cuando nosotros retiramos el apósito. Los patógenos de una herida sin un agente químico activo, es decir, que funciona de una manera física, gracias a que es hidrofóbico. ¿Pero qué es la hidrofobicidad? La hidrofobicidad es la capacidad que tiene las moléculas a repeler el agua. Eso hace que la mayoría de las bacterias sean muy hidrofóbicas y el cloruro de diaquilcarbamilo, que es el componente ácido graso que lleva el Cutimés sorba,
va a atrapar las bacterias hidrofóbicamente porque va a trabajar como ellas. Porque no nos podemos olvidar que las bacterias, para poder sobrevivir, viven en colonias y esas colonias, al unirse, forman un biofilm, que es una estructura compleja y dinámica formada por microorganismos vivos que forman una compleja estructura social sobre una superficie, en este caso sobre las heridas. Es decir, estas bacterias lo que van a hacer es crear un complejo urbanístico dentro del lecho de la herida. Es decir, van a tener sus apartamentos, sus hoteles, vamos, como en Torrevieja, Alicante, con sus piscinas climatizadas. Ellas se van a unir unas a otras con enlaces extrapoliméricos que están formados por glucosacáridos. Al unirse unas a otras, crean una verdadera film que impide que cualquier antimicrobiano externo pueda penetrar dentro del lecho de la herida. Y se atraen unas a otras hidrofóbicamente. Estas bacterias, ¿por qué necesitan unirse? Necesitan unirse entre ellas para intercambiar la información genética, para poder sobrevivir, para poder avanzar y evolucionar a lo largo de los años. Necesitan unirse a las superficies, sobre todo para nutrirse, y también necesitan unirse al tejido del huésped, sobre todo para colonizar el huésped, alimentarse y reproducirse. Esto hace que las bacterias lleguen a evolucionar a lo largo de la vida por esa hidrofobicidad que tienen. La tabla periódica, ¿por qué os la coloco? Pues muy sencillo, porque nosotros somos bioquímica pura, porque sin esos 6 elementos que están en negro, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el potasio, nosotros no podemos sobrevivir. Solo a un elemento de esta tabla periódica que falte no podemos sobrevivir. Pero existen otros elementos como los que están en azul, que son fundamentales para la supervivencia y para realizar otras reacciones bioquímicas como son la fabricación de proteínas y con eso conllevar a una mejora de la cicatrización. Si una de esas sustancias falta, por ejemplo el magnesio, si falta el magnesio junto a proteínas de alto valor biológico como son las del huevo, las de la leche, no se pueden hacer proteínas de alto valor como por ejemplo el colágeno, que está formado por 153 aminoácidos. Eso conlleva que la cicatrización se para y hay que investigar por qué. También es verdad que en la tabla periódica, al descubrirse hace 151 años, pues se ha ido viendo distintas bactericidas y distintos antisépticos, con lo cual eso nos ha llevado a gestionar las bacterias de una manera química, no física. De momento nadie había inventado hasta hace muy poco, en el 2012, en el 2010, el Cutimex sorba. También la tabla periódica nos indica que hay sustancias que antes se utilizaban, por ejemplo, en la Edad Media, el mercurio, o gracias al mercurio todos los sanitarios nos ponemos guantes. Y ahora, desde el 2013, se ha prohibido la utilización de mercurio porque se ha visto que es verdad que mataba bacterias, pero no solo bacterias, muchísimo más productos. ¿Por qué lo de la tabla periódica? Sobre todo porque ya está demostrado, existe evidencia científica que hay resistencia a la plata. Ha salido ya publicado que existe resistencias a la plata. Así pues, existen tanto antimicrobianos físicos como antimicrobianos químicos. El método químico, pues ya lo sabemos desde hace muchísimos años, pues que inhiben el crecimiento bacteriano, producen resistencias, produce como bactericida, con lo cual mata a las bacterias y eso hace que se liberen toxinas simplemente de la misma muerte bacteriana y toxinas de las bacterias que se reproducen y producen sus propios metabolitos. Y es citotóxico, como la plata, el yodo
Está claro que el yodo se ha demostrado claramente que es citotóxico en las heridas crónicas. Eso es el método químico que ya le conocíamos, pero ¿qué pasa con el método físico? Que nosotros tenemos la suerte de tenerle con Cutimed Sorba desde el 2014 en España. Pues que se captan las bacterias hidrofóbicamente, es decir, las atrae, porque el 98% de las bacterias son hidrofóbicas, tienen una altísima hidrofobicidad. Y las da igual el grupo, las gram positivas, las gram negativas, se unen unas a otras y se unen por hidrofobicidad. Al tener el apósito una gran hidrofobicidad, pues se unen a él y a la retirada de los microorganismos, a la retirada del apósito de una cura a otra, pues retiramos los microorganismos. Así pues, no generan resistencias. El mismo cloruro de diacilcarbamilo, al envolver dentro de él, la bacteria cree que está metabolizándose como se produce dentro del biofilm, y ella cree que está dentro de una estructura colonizadora como es el biofilm y baja su metabolismo. Y al bajar su metabolismo no liberan toxinas. También es bacteriostático, es decir, que no producen la muerte de la bacteria, sino que impiden su reproducción. Esto hace que no liberen toxinas y no es citotóxico. Así que este método físico es una ventaja para el control de las heridas. Ahora os voy a exponer una serie de casos porque por mucho que os cuente de un apósito, da igual el apósito que sea, si no se ven en casos clínicos no se puede ver la eficacia que tiene el apósito. Es una mujer de 66 años con dislipemia, con un neuroma acústico y un hemangioma temporoparietal en el lado derecho. ¿Qué ocurre? Que se produce, tras una embolización, se produce una necrosis externa secundaria a la embolización. Esto produce que se necrosie postquirúrgico, ¿vale? De una manera profunda, una necrosis en el arco cigomático y de una manera un poquitín más superficial, una necrosis en la parte frontal y parietotemporal de la parte derecha. De primera instancia es tratada por las dermatólogas, ¿vale? Los cirujanos lo que hacen es derivárselo a las dermatólogas. La dermatóloga consulta con su enfermera de atención primaria de referencia y Ana lo que hace es consultarme a mí qué podemos hacer para prepararla, posiblemente para un injerto, para que vaya de la mejor manera preparada. Bueno, pues la solución era bastante sencilla. Se producía, había una cavidad en el arco cigomático y una fisura, una fístula en la parte inferior de la cara, las cuales se rellenan con Cutimed Sorba, sobre todo los 3 primeros días, para quitar la máxima colonización y carga bacteriana, porque se la realiza un cultivo y es negativo, ¿vale? Entonces, se le intenta quitar la mayor carga bacteriana que se pueda y luego se utiliza Epiona. Epiona es un colágeno que es en 90% colágeno, un 10% alginato, que lo que va a realizar primero es inhibir las metaloproteasas, es un inhibidor de las metaloproteasas. Es muy importante inhibir las metaloproteasas porque ya llevaba 5 meses con la herida. Hay que arrancar esa cicatrización, esa herida, hay que arrancarla y eso se produce, se gestiona muy bien con colágeno, un 90% que tiene colágeno de tipo 1, tipo 4, tipo 5. Y eso nos va a ayudar a regenerar muchísimo esa piel que lleva mucho tiempo cronificada. Y además nos va a ayudar a formar una estructura tridimensional y va a gestionar lo que es la cavidad, va a rellenar la cavidad.
¿Y qué ocurre? Pues en muy pocos días, pues que no solo se prepara para realizar un injerto, como se puede ver en la segunda fotografía con colágeno, sino que definitivamente se realiza el injerto definitivo y, por ejemplo, se puede ver que durante todo el proceso no está maquillada y en los últimos días va perfectamente a la cura, incluso con maquillaje. Aunque estamos en pleno COVID, esta paciente me da un abrazo de agradecimiento por esa preparación y, sobre todo, gracias a la enfermera de referencia por haberla enviado para ayudarla a producirse el injerto. Y este es el resultado definitivo, ¿vale? Falta gestionar hidratación, gestionar este colágeno este injerto, perdón, que no retraiga, pero muy contenta la paciente. Aquí tenemos un hombre de 83 años con una hipertensión, una fibrilación auricular, con un tumor de pulmón y que le realizan una toracotomía. Al principio aparece con febrícula más de un año, ¿vale? Hasta que decidimos solucionarlo con Cutimed-Sorba. Seguro que es una de las primeras veces que se coloca Cutimed-Sorba en una toracotomía. Desde Valdecilla, que era tratado allí, pues venía con curas con betadine, perdón por la palabra, yodo, povidona yodada diluida, y eso no quitaba la fiebre, ¿vale? Me introducimos Cutimed-Sorba y a los 15 días desaparece la fiebre y desaparece la pseudomona que teníamos ahí colonizadora. Se rellena la cavidad con las gasas, como siempre se rellena una toracotomía, y por lo menos el paciente ha sobrevivido. Mujer de 36 años con una neoplasia que tenía de antecedentes personales de mama y le realizan una cesárea en el parto. Estas cesáreas no salen con técnica Mondal desde el hospital, pero nosotros tenemos un protocolo en atención primaria para que todas aquellas intervenciones quirúrgicas, sobre todo en las mujeres, en las cesáreas, en las artroscopias, en las caderas, pues le realizamos en cuanto llega a atención primaria una técnica Mondal modificada con Cutimed-Sorba para que nos gestione las bacterias y con Leucomed. El Leucomed ya viene con un film de poliuretano y nos va a mantener temperatura, humedad, y esto es lo que ocurre a la semana. Aunque aquí se ve perfectamente con una mancha, no se cambia el apósito hasta la semana y se puede ver que la cicatrización a la semana pues queda en perfectas condiciones. Mujer de 49 años con un trastorno bipolar, ¿vale? Hipertensión, dislipemia, insuficiencia cardíaca, que un interno del psiquiátrico la propina un mordisco en el cuero cabelludo con desgarro total de la piel, comprometiendo tanto el tejido dérmico como el subdérmico. Ya sabemos que el motivo más frecuente de la morbilidad de las mordeduras es la infección de las heridas, con diferente alcance y repercusión según el origen. Hicimos un tratamiento inicial con un antibiótico, con amoxicilina, con analgésicos y un choque, sobre todo con corticoides y con Cutimed-Sorba. Corticoides era metilprednisolona diluida, introducida en un hidrogel, y Cutimed-Sorba, que se puede poner con el hidrogel. ¿Para qué? Para parar esa fase inflamatoria tan grande que tiene el cuero cabelludo. Durante 3 días, cada 12 horas, se aplicó este tratamiento y luego, a partir de esos 3 días, se aplica Epiona, es decir, un regenerador, un inhibidor de las metaloproteasas y un regenerador de la piel. Al introducirle Epiona, lo que va a hacer es una estructura tridimensional que es colágeno, ¿vale?
Se le coloca Cutimex sorba encima para retirar las bacterias en cada cura y a partir del día 7º se le coloca un vendaje neuromuscular. Un vendaje neuromuscular que ahora os voy a explicar qué ocurre. Fijaros el día 4, el día 13 y el día 17. La cicatrización es espectacular en muy poco tiempo, prácticamente en menos de 10 días. 14, menos de 10 días. Sobre todo porque Epiona hace estructura, Cutimex sorba nos retira las bacterias del lecho de la herida y el vendaje neuromuscular proporciona y mejora la cicatrización, sobre todo de los bordes de la herida. Al colocarle el vendaje neuromuscular, lo que estamos haciendo es beneficiando al menos 3 aspectos. Uno, el acercamiento de bordes, súper importante en la cabeza, ¿vale? 2, el mantener una vascularización, disminuye la tensión superficial de la dermis y la hipodermis, con lo cual produce un aumento de la vascularización y mejora la cicatrización. Y 3, disminuye el dolor muchísimo. Es decir, que del 13 al 5 se mantiene el vendaje neuromuscular y el 5 de noviembre el vendaje neuromuscular se retira y se mantiene simplemente con Epiona. Deciros que el día 13 y el día 17 de octubre apareció por la noche, apareció por la mañana con heces en la cabeza y se la tuvo que tratar un par de días con diprogenta, sobre todo porque aparecía el lecho con inflamación, pero con ese par de días se solucionó prácticamente el proceso inflamatorio. Aquí se puede observar que el día 5 ya se retira el vendaje neuromuscular, que prácticamente hay 1 centímetro por 1 centímetro, y Cutimex sorba el día 5 se mantiene hasta el día 15, que ya ha cicatrizado por completo, y esta es una fotografía de a los 2 meses cómo está. Por supuesto que en la zona del mordisco no le va a salir pelo, pero bueno, eso es lo que tiene no haber evitado que le mordiera otro interno. Mujer de 87 años, accidente cerebrovascular, hipertensión, fibrilación auricular y poliartralgia. Muy importante en este caso, que llevaba 9 meses, me consulta su enfermera, ¿vale? Y se soluciona sobre todo por 2 cosas muy importantes. Uno, por la retirada de la colonización que tenía con Cutimex sorba, es decir, se le aplica Cutimex sorba en cada cura. Y 2, sobre todo por la retirada del sintrón, no la retirada, la sustitución del sintrón. Se comenta con el hematólogo, nosotros en Palencia comentamos con el hematólogo la retirada del sintrón en estas personas que tienen sintrón, ¿vale? Y existe muy poca evidencia, pero nosotros llevamos haciéndolo desde el 2012. Es un antagonista, el acenocumarol es un antagonista de la vitamina K, con lo cual nos va a impedir que hagamos un proceso de cicatrización en condiciones, y en este paciente se sustituyó el sintrón por heparina. Siempre lo hace el hematólogo y siempre a criterio del hematólogo, siempre que el filtrado renal esté en condiciones para poder producir esa sustitución. Un hombre de 55 años, diabetes mellitus, fumador, sigue fumando, retinopatía diabética, que llevaba 6 meses con una dehiscencia quirúrgica por una amputación y que se curó en 14 días. Es muy importante en la diabetes hacer una valoración inicial, súper importante hacer una valoración inicial, porque en este caso era una úlcera neuropática y con una descarga y con un antimicrobiano físico como es Cutimex sorba, se solucionó en 14 días y cicatrizó en 14 días. Mujer de 83 años que llevaba 1 mes, pero la iban a realizar un injerto. Gemma se puso en contacto conmigo a ver si antes de que le realizaran el injerto se podía hacer algo, y por supuesto que sí.
Lo único que esta es una fotografía del inicio que me proporcionó la paciente y aquí lo que se ve no es esfacelo, sino es la fascia ventral. ¿Qué ocurre? Que se le aplicó colagenasa y al aplicarse colagenasa se dejó descubierto la musculatura, se destruyó la fascia ventral. Que en esta fase inicial, si se hubiera aplicado colágeno y un Cutimed sorba con un apósito secundario de una espuma de poliuretano, pues posiblemente no hubiera llegado a estas fases. Había un proceso inflamatorio, una hipergranulación muy importante, se le colocó durante 3 días un corticoide por la mañana y por la noche. Fijaros a las 24 horas que la aplicación del corticoide bajó la inflamación, la hipergranulación. Es decir, si nosotros colocamos un corticoide en las primeras 24 horas y la hipergranulación no baja, es una sospecha muy alta de infección, que existe una colonización muy importante en el lecho de la herida y no tenemos que seguir con el corticoide. Es muy sencillo saberlo, si tenemos que seguir o no. En este caso se le aplicó Epiona. Una vez bajada la inflamación con esos 3 días de corticoides, se le aplicó Epiona y Cutimed sorba y un apósito secundario para curar ambiente húmedo, una espuma de poliuretano, y fue al cirujano y el cirujano dijo que de momento las cosas iban muy bien y que no la iba a hacer un injerto de momento. Y con sus 83 años, pues muchísimo mejor que no le hicieran un injerto y se pudo solucionar pues en 3 meses. Costó un poquito, pero por la pleuropatología de la paciente, pero se solucionó. Mujer de 73 años con una insuficiencia venosa crónica y una artritis reumatoide, llevaba 1 año con esta herida, con muchísimos dolores. Se puede ver que tiene una artrodesis de tobillo. Esta mujer ha tenido 6 hijos, con lo cual la insuficiencia venosa crónica era uno de los factores. Se ha solucionado sobre todo por 2 cosas muy importantes. 1, hablar con el reumatólogo para retirada de la prednisona, que estaba con prednisona, y 2, retirar la carga bacteriana con Cutimed sorba, y 3, pues poner una terapia compresiva como unas medias jobs. Y se puede ver perfectamente la evolución de la herida. Al principio tenía mucha carga bacteriana, con lo cual tuvo que tomar un antibiótico, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí podemos ver cómo funciona Cutimed sorba, que funciona perfectamente su hidrofobicidad, es decir, es capaz de vehicular el líquido a un apósito secundario de una manera vertical, ¿vale? Aquí una vez colocado el apósito y vemos cómo va cicatrizando de bordes para el lecho de la herida. La herida cicatrizada en 5 meses. Dado la pluripatología de la paciente, pues costó un poquito más. Un hombre de 25 años con un meningocele, con una dislipemia, y que después de 4 años pues me consulta el cirujano que si podíamos hacer algo, sobre todo para mejorar su estado, para hacer un injerto en Burgos. Me puse en contacto con Jenny y llegamos a la misma conclusión de ponerle Cutimed sorba, ¿vale? Al principio se le poníamos en gasa, pero esto no llegaba bien a las cavidades, que las cavidades se tocaba al isquion, se podía tocar perfectamente el hueso, y lo que se nos ocurrió es ponerle unas torundas de Cutimed sorba. La torunda, al rellenar el hueco, al rellenar la cavidad, pues lo que hizo fue crear tejido de granulación, retirar todas las bacterias del lecho de la herida, crear tejido de granulación, y gestionó muy bien al paciente que pues indica el cirujano plástico de Burgos, pudo realizar el maravilloso colgajo. Mujer de 65 años, insuficiencia venosa crónica, insuficiencia cardíaca, que llevaba 9 años, una mujer con linfedema. Fue importante solucionar este problema antes para poder bajar
el edema, ¿vale? Y solucionar luego la carga bacteriana, que nos costó muchísimo quitar ese limo ya producido, ese limo ya estructurado y gestionar esa infección. Y luego con Cutimed Sorba pues ya se terminó de gestionar la infección y se solucionó. Una mujer de 65 años que se ha comido ahí el 5 de alguna manera, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, que también como parte importante del tratamiento fue la sustitución del Sintrom por heparina. Heparina en este caso pesaba 80 kilos y se le colocó una heparina de 60 miligramos y gracias a eso pues mejoró muchísimo en muy poco tiempo, solo con Cutimed Sorba y un apósito secundario. Mujer de 61 años con hipertensión y con una micosis fungoide de linfocitos T. La micosis fungoide de linfocitos T es un tipo de linfoma cutáneo de células T. Es una enfermedad que se produce porque los linfocitos, que son unos glóbulos blancos, se vuelven malignos y afectan la piel. Es un tipo de linfoma cutáneo. El tratamiento es terapia fotodinámica, inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia cuando tiene las crisis y, por supuesto, que es paliativo. Como tratamiento inicial, pues desde Madrid nos habían indicado pues baños en hipoclorito sódico diluido 1:10.000, ¿vale? Pero la paciente no lo soporta, no lo tolera y por lo menos ahora se hace baños con clorexidrina y sobre todo se le ha curado todas estas heridas con fórmula magistral de metronidazol. ¿Y qué ocurre? Que pues un día en enero, pues digo, ¿por qué no? Cutimed Sorba. Vamos a poner la Cutimed Sorba y estos serán los resultados en poquísimos días, del 18 al 23, prácticamente le gestionaba muy bien las heridas. Aquí en pleno pie, del 18 al 21, fijaros el proceso inflamatorio en la piel perileccional que tiene y gestiona muy bien del 21 al 22, un día. Es espectacular el atrapamiento de bacterias que produce y el 13 de febrero tenemos un pie bastante fenomenal para como lo suele tener la paciente en estos casos, pero Alicia lo trata muy bien. Como uno de los últimos casos, es un hombre de 69 años con una poliomielitis, una insuficiencia venosa crónica, una hipertensión y un pie equino, que lo que ocurre es que aparece una osteomielitis, ¿vale? Aparece una canalización que tiene conexión y que cuando le valoro después de un año y pico, pues está claro que es una intervención. Le proponen en el SACIL, le proponen una intervención, una amputación infracondilia. El paciente dice que no, que antes prefiere morirse antes que una amputación. Y le digo que existen especialistas buenísimos, ¿vale? Que posiblemente puedan quitarle la osteomielitis sin mantenerle el miembro. La vascularización era muy buena, muy buena, muy buena. Y entonces me pongo en contacto con Eduardo Simón, le propongo el caso, me comenta que si mantiene el reposo y mantiene el tratamiento en 15 días y tiene preparación buena, pues que le interviene. Se realiza la intervención justo antes de empezar el COVID, bueno, ya se supone que el día 3 había empezado, ¿vale? Le realiza la intervención no solo de la exéresis de la osteomielitis, sino de la recolocación de su poliomielitis, ¿vale? De ese pie equino que tiene. Y el día 29 se puede ver perfectamente como el 29 de abril, como no solo se ha solucionado, sino que es capaz de andar. Muchísimas gracias a Eduardo Simón por cederme
las fotografías. Ya voy concluyendo. Únanse de verdad a la generación verde porque existe un antes y un después entre los antimicrobianos químicos y los antimicrobianos físicos. La verdad que es súper eficaz y hay un antes y un después en los antimicrobianos. Llega la parte un poco más tendenciosa, que es contarles qué ha pasado en Palencia en la unidad de heridas durante estos 5 años, que se han atendido unos 700 pacientes de una manera rápida, que hay los profesionales que más consultan son las enfermeras de atención primaria, también otros profesionales como médicos especialistas, solo 5 especialidades, pero bueno, esto es ir avanzando poco a poco, ¿vale? Y que sobre todo que juntas las enfermeras, tanto de atención primaria como de atención especializada, no solo somos un gran equipo de enfermería, sino que el paciente se cura en un periodo corto de tiempo, mejoramos la calidad del paciente y con una altísima satisfacción del paciente gracias a esta conexión que tenemos por las heridas, con las heridas. Está claro que tenemos que trabajar en la inflamación, es decir, los pacientes que acuden a la consulta de heridas en un 92, 84, 92%, las heridas siguen inflamadas, es decir, el proceso de cicatrización se para en esos 4 primeros días en el proceso inflamatorio. Que gracias al metaanálisis que salió en el 2017 podemos saber que un 78,2% de las infecciones se producen en las heridas crónicas, que hay biofilm, ¿vale? Y ¿qué ha pasado en Palencia? Que en los primeros años venían muchísimas heridas infectadas, es decir, más de un 67%. Os puedo decir que en el 2015 teníamos un 85% de heridas infectadas, ¿vale? Que ha ido bajando a medida que se ha hecho educación individualizada tanto a la enfermera individualizada con las características del paciente y que se ha bajado a medida que se ha ido avanzando y sobre todo con estos apósitos de captación física que se han ido introduciendo en la gerencia. También ha ido bajando los pacientes que tomaron antibiótico en los primeros años, no tengo datos, pero del 18 al 2019 cada vez toman menos antibióticos los pacientes crónicos. No así los pacientes de heridas agudas que salen de cirugías y ya salen con su antibiótico del hospital. El consumo de apósitos también ha cambiado. Está claro que ha habido un aumento de los apósitos de plata, pero es porque hemos cambiado el tamaño. Entonces, al cambiar el tamaño hay más aumento, pero no el gasto, no así el gasto, que hemos bajado casi unos 15.000 euros en gasto de apósitos de plata respecto a otro tipo de apósitos, que hemos mejorado la calidad de apósitos en la gerencia y por supuesto que tenemos de todo tipo de apósitos, no creáis que solo tenemos Cutimed Sorba, ¿vale? Porque hay que gestionar las heridas de una manera diferente según las características de la infección o de cómo esté la infección, pero sí que hemos mejorado muchísimo, hemos ahorrado en antimicrobianos muchísimo dinero en la gestión. Y sin más, siempre me gusta despedirme con una frase de Albert Einstein, que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por haber estado aquí con nosotros, con Carlos y sobre todo conmigo. Muchas gracias a todos. Muy buenas, Susana. Impresionante. Me quedo alucinado de pues lo capaz que es la enfermería de hacer curas importantes que mejoran la vida y la calidad de vida de las personas, incluso salvan miembros. Y luego, por otro lado, me gusta mucho porque unes todo lo que es la curación de heridas y casos clínicos con lo que es algo que siempre tenemos que gestionar, que es el gasto, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido maravilloso. Sin más dilación, voy a empezar a hacerte preguntas para que podamos dar respuesta a tantos compañeros que han preguntado muchísimas cosas. Mira, la primera
es Consuelo Mesa, nos pregunta, se menciona que Sorbac funciona contra las bacterias, pero ¿qué pasa contra otros patógenos como virus y hongos? Sí, también funciona. Incluso con Cándida, por ejemplo, muy bien demostrado, sobre todo en nuestra consulta, que la Cándida, tanto la Cándida que es colonizadora como la Pseudomonas, ¿vale? Las gestiona muy bien, las gestiona, es que las gestiona fenomenal. Excelente en los virus, ¿vale? Excelente en los virus, funciona tanto en virus como en hongos, como en esporas, es capaz de atraer. ¿Por qué? Porque ellos trabajan hidrofóbicamente. Entonces trabaja igual, de la misma manera que el cloruro de diaquilcarbamilo, que es el componente especial, el ácido graso especial que lleva este apósito. Con lo cual sí que es capaz de atraer bacterias. Incluso no solo eso, sino que bacterias de tratamiento hospitalario que eran para ingreso, han sido gestionadas con Cutimex sorba y se han retirado con Cutimex sorba. Mira, también nos pregunta Isabel nos hace varias preguntas. Una, ¿cada cuánto cambias Cutimex sorba? ¿En qué tipo de heridas utilizas sorba gel? Y ¿se puede combinar con pomadas que tengan un excipiente lipídico? Mira, no, voy a empezar por la última. No se pueden combinar con todas aquellas pomadas que tengan un componente lipídico, ni ácidos grasos, es decir, vaselinas, parafinas, ojo con todas las cremas, la sulfadiacina argéntica suele llevar vaselinas blancas, vaselina liofilizada, parafinas, muchísimos otros componentes llevan parafinas y vaselinas. Ojo con esos porque no va a dejar, se pone la primera crema, se pone como apósito principal y no va a dejar que actúe la hidrofobicidad del apósito, con lo cual no poner un ácido graso que impida al apósito que actúe, pero sí que funciona con hidrogeles. Todos aquellos hidrogeles que no tengan ni vaselinas, ni parafinas, ni cualquier ácido graso, funcionará perfectamente el apósito. ¿Cuándo coloco Cutimex sorba gel? Sobre todo cuando no tengo exudado. Cuando no tengo un exudado que me gestione la hidrofobicidad de las bacterias, tengo que colocar un Cutimex con hidrogel. Y la primera pregunta, Carlos, era... ¿Cada cuánto cambias el Cutimex sorba? Sobre todo, la prescripción está para 3 días, el cambio de apósito, pero incluso si la herida no es, ¿quién me lo va a determinar? El exudado. El exudado y la saturación del apósito secundario es el que me va a determinar el cambio de apósito. Incluso he llegado a tener Cutimex sorba con un apósito secundario en cura en ambiente húmedo 1 semana perfectamente. Está claro que al paciente no hay que descuidarle, hay que observarle cada 24, 48, 72 horas, dependiendo de cómo tengamos el exudado. Pero sí que es muy importante que vaya a la consulta, que nosotros veamos el apósito. Está para cambiar, se cambia. No está para cambiar, no se cambia. Y quien lo determina es el exudado. Muy bien. Mira, nos pregunta Francisco Zegri, en cuanto a un caso que has puesto, la herida así en la zona temporal, nos pregunta, en la evolución de la herida que comentas, en la zona temporal del cráneo, ¿cuál es tu opinión si hubiera cicatrizado sin injerto? Pues prácticamente estaba cicatrizada sin injerto, incluso le colocamos colágeno, pero llevaba tantos meses y la piel estaba tan destruida, tan necrosada, que lo que ocurría es que a poco que se lavaría la cara, a poco que se manipulara en la cara, se volvía a abrir otra herida. Es decir, que el epitelio que crecía era tan débil
que se valoró, la dermatóloga tuvo que valorar realizar un injerto final para cubrir esa epidermis tan delicada que tenía. Por eso se realizó el injerto. Primero con colágeno para tener un aporte de colágeno y luego con el apósito, con el injerto definitivo. Mira, Fernando Pérez nos pregunta algo que más o menos has contestado cuando decías lo del Cutimex Sorbagel. Nos pregunta, ¿es necesario que la herida tenga exudado o se puede utilizar en heridas secas? Sí, incluso en heridas secas. Cutimex Sorbagel gestiona no solo eso, sino que va a proporcionar una hidratación en el caso que exista una herida seca, que exista ya una costra, va a proporcionar hidratación y va a gestionar las bacterias, no solo las bacterias, sino que va a gestionar esa costra. Está claro que es muy importante gestionar esas costras siempre y cuando no haya un componente isquémico y cuanto más limpia tengamos la herida, mejor va a cicatrizar. Muchísimo mejor. Y si al Cutimex Sorbagel le añades una cura en ambiente húmedo, la cicatrización es muchísimo más rápida, mucho más rápida. Mira, nos pregunta María Elena González, ¿en heridas cavitadas va bien el Epiona? Sí, pero es muy importante el Epiona no colocarle si existe una alta colonización crítica o infección, porque no va a funcionar, porque las bacterias van a comerse el colágeno, digámoslo así, se van a proporcionar de ese colágeno, van a tomar las proteínas del colágeno, lo van a gestionar ellas como un alimento externo y no va a funcionar. Entonces, es muy importante, primero, antes de la fistulización, gestionar la fístula con Cutimex Sorba y liberarla de bacterias a la fístula y luego introducir Lepiona una vez que está segura que la colonización crítica está bien gestionada. Muy bien. Mira, nos pregunta también Marinela Palmieri que cómo es exactamente el tratamiento con corticoide, qué proporciona. Lo que proporciona el corticoide tópico, nunca oral, es bajar la inflamación, gestionar la inflamación, todo el proceso inflamatorio. Nosotros vemos, sobre todo en la consulta de heridas, vemos dos tipos de heridas. Las heridas crónicas, ¿vale?, que llevan muchísimo tiempo o que están hipergranuladas o que están y que se paran en esa fase inflamatoria. Es muy importante gestionar esa fase inflamatoria, es decir, que salga de ese círculo vicioso que tiene ese círculo de Cullen, como dicen los ingleses, ese círculo de Cullen que se produce un círculo vicioso entre las metaloproteasas, la liberación de endotoxinas, el proceso inflamatorio, se produce más proceso inflamatorio y esto hace generar un círculo vicioso que no sale de ahí la herida. ¿Qué ocurre con el corticoide? Al poner un corticoide bajamos el proceso inflamatorio. Entonces le damos señal al organismo a decir, esto va en marcha. Y el proceso de cicatrización empieza la fase proliferativa de una manera normal. ¿Con qué corticoides? Pues con un corticoide de baja potencia es suficiente, con una hidrocortisona sería suficiente, o a veces no tenemos nosotros corticoides en atención primaria, en atención especializada, a lo mejor sí que tienen opción de tener algún corticoide en crema, pero nosotros tenemos que recetarlo o ir al Urbasón que le tenemos a mano, aunque es de alta potencia, ¿de acuerdo? Pero bueno, para un tratamiento inicial de choque, pues importantísimo bajar el proceso inflamatorio. También es muy importante no abusar del corticoide, es decir, yo no le mantengo más de 3 días con un cambio de cura, si se puede, cada 12 horas si el paciente colabora y si no se puede y tiene que venir cada 24, pues cada 24. Y no más de 3 días, no lo mantengo más de 3 días. Mira, pregunta Ángeles Molina,
¿Se puede usar el producto en heridas con efacelos? El Sorbac. Sí, por supuesto. Además, una de las características que tiene el esfacelo, que es el inicio a una necrosis, ¿vale? Es que se coloniza fácilmente y que las bacterias crecen muy rápidamente porque tiene las circunstancias, las características idóneas para que crezcan las bacterias, que aumenten, porque tienen humedad, tienen todas las características, tienen temperatura humana, humedad, con lo cual hay un aumento de la carga bacteriana y si nosotros utilizamos Cutimed Sorba vamos a retirar esa carga bacteriana. Si al principio necesitamos, si hay una colonización crítica que se nos ha parado la herida, lo retiramos diariamente y si vemos que la colonización está gestionada, pues lo retiramos más frecuentemente. Y, por ejemplo, una vez que se puede, si hay exudado, se puede utilizar solamente Cutimed Sorba Gasa y si no hay exudado ya se puede utilizar un Cutimed Sorba Gel. Vale. Mira, nos pregunta Isabel, ¿qué apósito secundario utilizas? Sobre todo, depende del estado de la infección. Es decir, si ya hay una infección franca, utilizo como apósito secundario la gasa. ¿Por qué? Sobre todo los 3 primeros días o los 4 primeros días. Primero, porque gestiona el exudado evaporándole. Segundo, porque le quito a las bacterias lo que necesitan, es decir, temperatura y humedad. ¿Y quién realiza la máxima transpirabilidad en los apósitos? Una gasa. Eso sí, nunca utilizo gasa si las características están en colonización crítica o en solo colonización. Utilizo una cura en ambiente húmedo con una espuma de poliuretano o bien hidrofibra de hidrocoloide o alginato con una espuma de poliuretano, ¿vale? Dependiendo de si quiero controlar más el exudado o menos el exudado. Depende del exudado que tenga, pues pongo una u otra. Muy bien, mira, nos pregunta Olga Casares, ¿cómo se colocan combinados los apósitos de Sorbac y de colágeno? ¿Cuáles serían las coberturas? Siempre el colágeno tiene que estar en contacto con la piel, siempre. Y muy importante lo que he comentado antes, que no exista colonización crítica ni infección. Muy importante para que funcione, porque si no, no va a funcionar. El colágeno tiene que estar en contacto con la piel. Nuestro organismo, prácticamente en un 90%, estamos construidos de 23 tipos de colágeno, con lo cual el colágeno es fundamental. El tipo 1, el tipo 4, el tipo 5, por ejemplo, Piona tiene estos tipos. Cada uno está en la matriz extracelular, el tipo 4, el tipo 3, el tipo 1 ya es el estructural de la epidermis, con lo cual es fundamental que haga estructura en el lecho en la piel, en el lecho de la herida. Y como apósito secundario, el colágeno lo va a absorber el organismo, con lo cual como apósito secundario en 24-48 horas va a empezar a funcionar el Cutimed Sorba. Se pone como secundario el Cutimed Sorba. Y ya como terciario se pone una espuma de poliuretano, una cura en ambiente húmedo para gestionar la herida. Muy bien. Os pregunta Ángel Benítez, que entiende que no se debe mezclar colagenasa por su componente de vaselina y se podría mezclar con otro tipo de colagenasas que estén asociados, por ejemplo, a un ácido hialurónico. Sí, se puede gestionar con ácido hialurónico y no con... Si existen productos que van con colagenasa y ácido hialurónico y no tienen vaselinas, con lo cual se pueden gestionar perfectamente. Además, el desbridamiento con un ácido hialurónico, lo que hace el ácido hialurónico es fundamental en la matriz extracelular para proporcionar una humedad constante. Es una molécula que va a proporcionar humedad.
con lo cual, además de la detersión de la colagenasa, enzimáticamente va a proporcionar unas características de humedad a la lesión, va a hacer un desbridamiento muchísimo mejor y Cutimed Sorba se puede colocar con ácido hialurónico perfectamente, porque no es un ácido graso. Muy bien, mira, nos pregunta Virginia Marín que en pacientes diabéticos tipo 1, en insuficiencia venosa y úlcera, ¿se puede utilizar Cutimed Sorba? Por supuesto, por supuesto. Primero, porque va a gestionar muy bien la hidrofobicidad de la insuficiencia venosa crónica, va a llevar el exudado a un apósito secundario, pero muy importante de la insuficiencia venosa crónica, por favor, esas medias, esa compresión de corta tracción, por ejemplo, un Comprilán, ¿vale? Súper importante para gestionar ese edema y que se pueda solucionar, porque el 80% de la solución de la insuficiencia venosa crónica está en la compresión, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante esa corta tracción de inicio para luego poner unas medias jobs, por ejemplo, que la ventaja de las medias jobs es que son 2 medias en una y se puede colocar perfectamente en las personas más mayores y gestionar ese edema para solucionar la insuficiencia venosa crónica y colocar el Cutimed Sorba para gestionar el exudado, la hidrofobicidad y esas bacterias que como existe tanto exudado, pues hay tanta colonización en ese tipo de heridas. Mira, nos pregunta Miriam Casado que si Epiona no lo podemos poner en heridas infectadas o con colonización crítica, ¿por qué lo pones y lo combinas con Sorbac? Porque esas heridas ya estaban gestionada la infección. Por ejemplo, en el caso de la cara, teníamos un cultivo que era negativo y no había signos de infección ni colonización crítica. La herida iba avanzando. El problema es que avanzaba muy despacio. Al colocar Cutimed Epiona, en 15 días se rellenó la cavidad y quedó gestionada simplemente con Cutimed Epiona y Cutimed Sorbac Gel. Primero hay que asegurarse muy bien que no hay infección a través de cultivo, a través de los signos y señales que tiene. Y un signo muy especial que detecta muy bien los signos de infección es el dolor. Cuando entran los pacientes en mi consulta le pregunto, lo primero le doy los buenos días y lo segundo, ¿qué tal ese dolor? Si me dicen que no tienen, no, fenomenal. Todo va muy bien. La insuficiencia venosa crónica no duele, solo duelen las isquémicas críticas y si no, la mayoría de las úlceras pues no duelen, quitando las hipertensivas, las de Martorell, que eso sí que te viene, que da igual, ahí no es valorable el dolor porque tiene un dolor muy alto y no es valorable porque el dolor ya es de por sí un 10. Pues muy bien, Susana. Queda así alguna pregunta, pero es que sabes qué pasa, que han entrado un montón de felicitaciones, ¿sabes? Y bueno, entonces yo creo que te he hecho todas, porque hay muchas repetidas, ¿vale? Creo que te he hecho todas aquellas que son interesantes, el tiempo se nos acaba y bueno, pues si quedara alguna sin responder, le enviaríamos respuesta por correo. Muchas gracias una vez más, súper interesante y bueno, pues espero que todo el mundo haya quedado contento, Susana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y sobre todo a todas las asistentes y a todas las enfermeras de Palencia. Muchas gracias. Muy bien, un beso. Hasta luego. Adiós. Adiós.